Muchas gracias a los que están ahí escuchando y quería agradecerle a Prabhu Arjunasaka, a Madre Krishna Priya de Vidasi, a Prabhu Amartya y a tantos otros devotos que no voy a nombrar a todos, pero a tantos otros devotos que están haciendo tanto servicio y están siempre muy entusiasmados por la misión de Srila Prabhupada, por el servicio devocional y, y están haciendo tanto servicio acá en Mar del Plata, así que bueno, quería aprovechar para agradecerles eso. Así que bueno, ahora vamos a empezar con la charla. La temática, si mal no recuerdo, es placer. Así que bueno, yo diseñé una charla más o menos eh, sobre el placer. No, el placer es un concepto muy amplio, quizás no se puede encerrar en una sola cosa. Pero bueno, básicamente quiero hablar de el placer en el servicio vocacional, ¿no? Eh, Creo que la charla básicamente se va a centrar en eso. Todos, más o menos, ¿no? Tenemos una idea de lo que es, una idea básica de la diferencia entre el placer espiritual y el placer material, digamos, ¿no? O el goce espiritual o el goce material. Tenemos una idea básica de lo que es una cosa y qué es la otra. Cuando, no sé, todos por distintos motivos, yo por, por- por- por el motivo de que nací en una familia de devotos, otros quizás porque leyeron un libro, le dieron un libro, porque un amigo cercano les recomendó la conciencia de Krishna, los acercó. Todos tenemos distintos motivos por los cuales nos acercamos a la conciencia de Krishna y empezamos a estudiar eh, esta filosofía, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar y nos metemos, nos adentramos en la filosofía, comprendemos que hay un placer, ¿no? Que en la vida espiritual no se trata simplemente de sufrimiento o de austeridades, sino que hay un placer espiritual del que se habla, un placer trascendental, pero es diferente, es distinto al placer material, al placer que encontramos en el mundano. Y también comprendemos que todo a lo que nosotros consideramos placentero o placer en nuestra vida, básicamente para la conciencia de Krishna es complacencia de los sentidos, ¿no? Según, según las escrituras védicas, la forma que nosotros buscamos placer es una forma pervertida y simplemente es complacencia de los sentidos y la verdadera búsqueda de placer o nuestra verdadera eh, el placer que verdaderamente llena nuestra alma es el placer espiritual en servicio personal amoroso. Entonces vemos que hay una distinción, algo que distingue un placer del otro y que nosotros naturalmente seguimos apegados al placer que encontramos en la complacencia de los sentidos. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Nosotros seguimos apegados a la complacencia de los sentidos, pero encontramos la conciencia de Krishna. Entonces hay que hacer una distinción clara del hecho de que, está bien, encontramos la conciencia de Krishna, por un motivo u otro encontramos la conciencia de Krishna, la filosofía, el mantra, gracias a Srila Prabhupada y gracias a los devotos que nos acercaron esta filosofía, pero encontrar la conciencia de Krishna no necesariamente significa volvernos plenamente conscientes de Krishna. Entonces, entendemos, ¿no? El concepto de la filosofía, entendemos que hay algo, ¿no? Hay algo ahí, encontramos la conciencia de Krishna, hay algo, pero todavía no sabemos bien qué es. Todavía no estamos experimentando, experimentando los frutos de la conciencia de Krishna porque la encontramos, pero aún no somos conscientes de Krishna. Y ahí empieza la importancia del proceso espiritual, el proceso de
limpiar nuestros sentidos, ¿no? Entonces, bueno, hay otro punto, ¿no? Otro punto importante que hay que hacer un parate. Quizás me voy un poquito del tema, pero tranquilo que voy a tratar de volver, que es, bueno, la sinceridad, ¿no? La sinceridad es una... La sinceridad y determinación es un punto muy importante porque nosotros podemos encontrar la conciencia de Krishna, como ya habíamos dicho, pero lo que nos adentra en el proceso espiritual es nuestra sinceridad y determinación a empezar el proceso. Hay un proceso científico espiritual por el cual nosotros podemos purificar nuestros sentidos, pero nosotros debemos empezar el proceso para empezar a experimentar la vida espiritual. Porque incluso Prabhupada da muchas veces, por ejemplo, de lamer el tarro de miel, pero no lamer el tarro de miel por fuera, ¿no? Que se refiere al hecho de encontrar la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna, el Mahamantra, la conciencia de Krishna es miel, ¿no? Trascendental, es dulce, el Mahamantra es Krishna mismo, pero todo eso toma fuerza cuando nosotros estamos haciendo el proceso espiritual, sinceramente, determinados a hacer el proceso espiritual. Ahí es cuando la filosofía, el mantra, toma fuerza. Nosotros empezamos a sentir gusto porque empezamos a hacer el proceso, ¿no? A seguir el proceso espiritual. Entonces, bueno, quería hacer una distinción clara del hecho de que encontrar la conciencia de Krishna no significa ser consciente de Krishna, sino que estamos en un proceso espiritual por el cual, por la gracia de Srila Prabhupada, por la gracia de los devotos, podemos avanzar en este proceso y purificarnos los sentidos y llegar a la perfección espiritual que queremos, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Porque de nada sirve muchas veces, quizás tenemos un ideal, encontramos un ideal en la filosofía de lo que es ser un devoto y tendemos a reprimir nuestros deseos materiales y empezamos a reprimir los deseos que tenemos y a negarlos. Entonces después, cuando vemos que pasa un tiempo y seguimos con esos mismos deseos y no se van, incluso a veces se incrementan, no podemos comprender y nos enfadamos con nosotros mismos y nos volvemos espiritualistas amargados y malhumorados y no muy amorosos, que digamos. Entonces, eso no es conciencia de Krishna. No, conciencia de Krishna es entender. La filosofía es muy buena, hay un proceso espiritual que los acharyas me acercaron por su misericordia y tengo la gran ventaja de poder tener un proceso científico espiritual por el cual siguiendo determinados pasos, puedo llegar a la meta espiritual que yo quisiera llegar, ¿no? Pero aún sigo apegado a los placeres materiales, aún sigo apegado a la complacencia material de los sentidos. Entonces, eso nos sirve para entender que nos hace entender, ¿no? En un punto nos hace entender nuestra posición y nos hace vernos a nosotros mismos como yogis, que es lo que somos, como yogis que están haciendo austeridades para tener un avance espiritual, ¿no? Nosotros somos yogis, bhakti yogis, que están haciendo austeridades para llegar a una meta espiritual. Entonces, vernos en esa posición, vernos a nosotros mismos en esa posición, nos va y también comprender
que nosotros, por más esfuerzo y determinación que tengamos, no podemos dominar nuestra mente. No podemos luchar contra los sentidos, sino que tenemos que entregarnos al controlador supremo de los sentidos, a Krishna. Nos va a dar o nos va a hacer ver a nosotros mismos o sentir, ¿no?, en nosotros mismos compasión, tolerancia, y también nos va a volver más humildes, porque el hecho de entender que necesitamos de una fuerza superior para superar nuestros problemas nos vuelve humildes, y a la vez comprender que estamos luchando con lo mejor que podemos, que estamos dando lo mejor de nosotros para avanzar, y que venimos de muchas vidas, muchas vidas complaciendo los sentidos y acostumbrados o apegados a ese placer, y que no es fácil, pero que estamos dando lo mejor de nosotros, nos da compasión, nos hace sentir compasivos con nosotros mismos. Entonces nos volvemos menos severos hacia nosotros cuando nos equivocamos, cuando tenemos ciertas caídas, cuando nos hace volver menos severos y nos hace más comprensivos. Y eso mismo es lo que vamos a trasladar a los demás. Porque vamos a, así como nos vemos a nosotros como personas que están luchando contra esas energías, que están dando lo mejor de sí, pero que necesitan de la protección de Krishna, y que Krishna está ahí, siempre buscando lo mejor para nosotros, vamos a ver a los demás en la misma posición. Entonces eso nos va a dar una visión más amplia, ¿no? Ya sé que me estoy abriendo un poco el tema, pero voy a tratar de llegar a lo que quiero dar. Entonces nos va a dar una visión más amplia para poder sentir al mismo tiempo compasión, comprensión por las demás personas, por los anartas de las demás personas, por actitudes de demás personas. Vamos a verlos a ellos mismos como personas que están luchando contra sus propios apegos, con sus propias energías, que están luchando, están incluso hasta con las personas que no tienen la posibilidad de tener la conciencia de Krishna. ¿Qué hablar de esas personas? Que no tienen la posibilidad, que no tienen la oportunidad de tener la conciencia de Krishna en sus vidas. Entonces, si sentimos compasión, cariño, si sentimos comprensión con nosotros mismos, también vamos a poder sentirlo y verlo, eso mismo en los demás. Y ni hablar de las personas de las personas que no tienen la conciencia de Krishna en su vida, ¿no? Imagínense a ustedes mismos, imaginémonos a nosotros sin conciencia de Krishna. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Y cómo es la vida de esas personas que no tienen conciencia de Krishna? Entonces, eso nos va a volver más conscientes. Volvernos conscientes de nuestra posición nos vuelve conscientes de la posición ajena y nos vuelve más amorosos hacia los demás, más comprensivos, más compasivos. Y nos vuelve más humildes porque comprendemos que Krishna es el que por último nos va a otorgar esa liberación de esos apegos materiales, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto básico. Y después, bueno, comprender comprender ese hecho nos lleva a entender que, bueno, yo tengo apego por los placeres materiales. ¿Cómo consigo apego a placeres espirituales? ¿Cómo hago un cambio? Tengo que dejar todo, cambiar todo y directamente ponerme a buscar placeres espirituales. ¿O cómo tengo que hacer? Entonces ahí recurrimos a personas que tienen más nivel de conocimiento que nosotros, a acharyas, a los libros. Entonces descubrimos que no es recomendable dejar todo sin tener otra cosa en manos. No es recomendable, no es algo que se recomienda en las escrituras védicas
dejar todo sin tener algo en mano, sino que se recomienda primero hacer un cambio, ¿no? Apegarnos a algo superior mientras nos desapegamos. Cuando nos apeguemos a algo superior, naturalmente el apego o el disfrute inferior ya no lo vamos a querer. Siempre vamos a querer un disfrute superior, es natural. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna es de cambio. No es un proceso de dejar algo, sino de cambiar una cosa por otra. Entonces, nosotros comprendemos que tenemos que ir cambiando placeres materiales por placeres espirituales. Y hay muchos aspectos de donde podemos encontrar placeres espirituales. Y uno de ellos es la compasión, que veníamos hablando. La compasión es una fuente muy grande de placeres, donde podemos encontrar placer espiritual. Porque no importa, nosotros podemos, por experiencia propia, ¿no? Sabemos que mientras más tratemos mientras más tratemos de complacer nuestros sentidos, de buscar complacer nuestros sentidos, de cualquier forma, ¿no? Podemos conseguir mucho dinero, podemos conseguir fama, podemos conseguir, poder de distintas formas y buscar complacer nuestros sentidos, siempre vamos a estar de una forma u otra enlazados con la ansiedad. Nunca vamos a poder, siempre va a pasar algo, siempre va a haber algo que nos causa ansiedad. No importa cuán famosos seamos, cuán ricos seamos, cuánto poder tengamos, siempre vamos a tener algún tipo de ansiedad. Incluso cuando intentamos ser buenos, cuando intentamos hacer bien a los demás, negando nuestra propia complacencia por la complacencia de los demás. Podemos esforzarnos y dar todo de nosotros por servir a nuestra familia, por servir a una comunidad, a la sociedad, al mundo. Pero así todo, por más que esfuerzo que hagamos, siempre al final vamos a sentirnos vacíos. Incluso las personas que servimos tampoco van a sentir. Nunca no van a sentirse satisfechas con nuestro servicio. Por más esfuerzo que hagamos, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y la respuesta es que, como dice Srila Prabhupada, que no comprendemos, no tenemos una comprensión genuina de la necesidad real del alma. Cuando nosotros comprendamos la necesidad real del alma, nuestro servicio hacia los demás va a ser genuino. Y cuando nosotros podamos expresar servicio genuino o dar servicio genuino hacia los demás, comprendiendo la conexión de esas entidades vivientes con el Señor Krishna, nosotros vamos a llenar ese vacío que es en nuestro corazón. Entonces, no importa cuánto busquemos complacer los sentidos o cuánto busquemos complacer los sentidos de los demás, siempre vamos a estar vacíos. Vamos a llenar el vacío cuando conectemos a las demás personas con el Señor Krishna. Esa es por lo menos es una comprensión muy importante en la conciencia de Krishna, ¿no? Srila Prabhupada daba el ejemplo que decía que no valía de nada preocuparse por el traje de una persona que se está ahogando. No vale de nada preocuparse por el traje de una persona que se está ahogando. Y asimismo, no vale de nada preocuparse por los problemas materiales nuestros o de las personas que no tienen conciencia de Krishna. La preocupación genuina es entender que nosotros somos almas espirituales y que necesitamos
revivir nuestra relación amorosa con Krishna. Y la necesidad genuina de la sociedad es comprender y recordar esa relación eterna. Entonces ahí, en ese momento, nosotros vamos a... ¿Por qué? Porque también está otra trampa de Maya, quizás, que es la espiritualidad egoísta, digamos, ¿no? Cuando buscamos nosotros mismos, salvarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces nos podemos volver muy, muy eruditos, quizás podemos obtener poder, ¿no? de nuestras austeridades, pero al no poner en servicio, por ejemplo, si somos eruditos, al no compartir ese conocimiento para el beneficio general de las personas, al no poner el poder que obtenemos de las austeridades al servicio de Krishna, no pudimos experimentar placeres espirituales, porque nos apegamos a esa erudición, a ese placer que hay en la erudición o en el poder que obtenemos, y así todo podemos ser muy eruditos sobre cultura védica, sobre muchas cosas, pero no obtenemos placer espiritual, porque no estamos poniendo eso al servicio, porque lo que nos mueve es buscar complacer nuestros sentidos, de alguna u otra forma. Entonces tampoco es la llave la salvación propia, sino que conectar a Krishna con las demás personas y experimentar placer a través del servicio. Entonces ahí viene más o menos el punto que yo quiero tocar, que es el placer. ¿Cómo podemos experimentar un placer espiritual? ¿No? ¿Cómo podemos experimentar un placer espiritual a través del servicio amoroso? Entonces, básicamente podemos empezar con entender que Krishna, ese es otro punto muy importante, librarnos del miedo, ¿no? Nosotros todos tenemos algún tipo de miedo, distintos tipos de miedos incluso que atormentan nuestra vida, y el miedo es un factor muy influyente en nuestra vida espiritual, porque el miedo hace que nosotros no podemos experimentar, no podamos experimentar amor, ¿no? Nosotros no podemos experimentar relaciones amorosas por miedo. El miedo inhibe nuestra capacidad para compartir amor. Por lo tanto, si nosotros comprendemos que Krishna está en nuestro corazón, que el Señor Krishna está en nuestro corazón, está continuamente preocupado por nosotros y está buscando la mejor forma para o tomando todas las acciones necesarias para nuestro bienestar. Porque Krishna mismo, ¿no?, afirma esto. Krishna mismo afirma en el Bhagavad Gita que si nosotros nos entregamos a Él, Él se va a ocupar de nosotros, o Él va a proteger de nosotros, ¿no? Él incluso le repite muchas veces a Arjuna eso, que no tengas miedo. No tengas miedo. Él le afirma que se va a preocupar. Entonces, si nosotros comprendemos que Krishna se va a preocupar por nosotros, que Krishna se está preocupando por nosotros, y que Él es nuestro mejor amigo y que va a hacer todo lo necesario para nuestro bienestar, los miedos que podamos sentir no tienen un factor muy... no tienen de dónde agarrarse para crecer. No tienen de dónde agarrarse para crecer, porque realmente comprendemos, Krishna me está protegiendo.
Si yo me entrego a él, Krishna me va a proteger. Y cuando nosotros llegamos a esa comprensión y perdemos el miedo a entregarnos, nosotros empezamos a tener la capacidad para poder relacionarnos de una forma más cercana a los demás, ¿no? Y poder expresar y entregarnos literalmente al servicio, y podemos ser una influencia muy positiva para la conciencia de Krishna, para para el avance de la conciencia de Krishna en donde estemos, con las personas que estemos, porque vamos a comprender que dependemos de Krishna, de nadie más. Entonces, liberarnos del miedo es un factor muy importante, porque cuando nos liberamos del miedo y comprendemos que Krishna está ahí, siempre para nosotros, podemos, como ya dije, sentirnos con más libertad para expresar un servicio amoroso. Entonces, bueno, entonces no está mal, volviendo al tema, no está mal estudiar la filosofía, no está mal ser muy estricto con nuestros sadhana, nuestros deberes, no está mal. Incluso no está mal buscar hacer Lakshmi, tener plata. No es algo que está mal. Lo que nosotros tenemos que tratar es que lo que nos impulse, a lo que nos mueva, ¿no? A nosotros, lo que mueva nuestras acciones, sea el servicio a Krishna. Entonces, no digamos, no sé, soy muy erudito, ahora que sé mucho, me van a adorar. No que hagamos, la idea es no caer en eso, ¿no? En buscar adoración. Ahora que sé tanto, voy a tener mucha oración. Sino, bueno, ahora sé un poco más sobre filosofía, y ya que tengo más herramientas, puedo ayudarme a mí mismo en momentos difíciles. Incluso puedo ayudar a otras personas cuando lo necesiten, ¿no? Entonces, pensamos, bueno, soy muy estricto en mis sadhanas, soy muy estricto, pero no, quizás muchas veces, nos volvemos muy estrictos y muy serios en nuestros deberes espirituales, en nuestra sadhana, pero a la vez estamos pensando, yo soy el mejor, yo soy el más serio en esto, ¿no? O estamos esperando la oportunidad, para, para demostrar nuestra supuesta superioridad, ¿no? Es decir, no sé, canta 5 rondas, bueno, yo canto 22, ¿no? O no sé, ¿a qué hora te levantas? Yo a esa hora ya tengo mi sadhana completa. Estamos esperando la oportunidad para demostrar nuestra supuesta superioridad. Entonces la idea es ser estrictos con nuestro, pero por las razones correctas. Nosotros somos estrictos porque decimos, mientras más serio puedo ser, mejor puedo servir a Krishna. Mientras más conocimiento tenga, mejor, de una mejor forma puedo entregar la conciencia de Krishna a los demás, o ayudarme a mí mismo. Ahora que tengo plata, ahora que tengo más plata, ahora que tengo más Lakshmi, no tengo que preocuparme por él. Puedo ocuparme más directamente de mi vida espiritual. Entonces todo en el mundo tiene una conexión con el servicio de Krishna. Toda nuestra vida tiene una conexión. No queremos ganar dinero porque queremos complacer de él, sino que queremos tener más dinero para no preocuparnos por él. No queremos tener más conocimiento para sacar provecho y buscar adoración, sino que queremos tener para poder ayudar mejor o ayudarnos mejor a nosotros,
¿no? Entonces esa es la idea básica de lo que quería hablar. Vernos a nosotros, aprender a vernos a nosotros como sirvientes y protectores de las personas que nos rodean, de las personas sirvientes y protectores, no como superiores ni como, sino estar dispuesto a servir. Y si tengo herramientas como la filosofía, si tengo herramientas como el poder que me da el sadhana y todas mis austeridades, puedo servir mejor a Krishna y a mi Guru. Entonces a cada oportunidad, en cada momento, nos vamos a dar cuenta que en la vida tenemos una oportunidad de servir a quien sea, de acercar a la conciencia de Krishna, de iluminar, ya sea de cualquier forma. Hay distintas variedades de relaciones y formas de acercar a una persona a la conciencia de Krishna o de iluminar, incluso hasta siendo amable, a veces simplemente siendo amable, dando un poco de prasada. Pero la idea es poder llevar nuestra vida al punto en el cual disfrutemos y veamos toda nuestra vida como una oportunidad en cada momento de hacer, de servir a Krishna, ¿no? De servir a Krishna. Y entonces ahí está la clave de la vida espiritual. La vida espiritual no es un libro, no es un mantra, no es, sin duda, Krishna mismo es el mantra, ¿no? La filosofía védica, la filosofía es una herramienta para el servicio. Pero la vida de la conciencia de Krishna se vive en el día a día, en cada momento. Entonces, tratar de llevar la vida espiritual, trasladarla a nuestro ámbito, a nuestra vida, no simplemente que sea un sector de nuestra vida, la religión, y que después, aparte de eso, tengamos una vida, sino que nuestra vida misma pase por el servicio, es la meta de la conciencia de Krishna. Entonces, no hay mejor forma de cambiar los placeres materiales por placeres espirituales que en estar plenamente consciente en que cada momento, en cada oportunidad podemos servir a Krishna. Con cada persona, con cada relacionamiento amoroso que podemos tener con las personas, en si una persona está mal, ver cómo puedo hacer para animarlo, o si se está alejando, cómo puedo hacer para darle fortaleza para que siga con su vida espiritual, ¿no? En aprender a escuchar, en acercarnos al corazón de la otra persona, en ver cómo ser lo más sutil posible para no alejar a una persona, ¿no? Y cómo buscar la forma de que la conciencia de Krishna se vuelva más adaptable a las personas, a cualquier persona, y no sea algo tan sectario. Entonces, la conciencia de Krishna es eso. Cómo implementamos nuestro tiempo para tener más oportunidad para servir. En cada momento tenemos una oportunidad para obtener placer espiritual. Y eso es conciencia de Krishna. Placer en el servicio. Y cuando nos acostumbremos a eso, cuando nos acostumbremos a estar pensando continuamente todo y relacionando todo con Krishna vamos a darnos cuenta que naturalmente nos desapegamos sin mucho esfuerzo, sin ninguna represión, nos desapegamos de nuestros deseos más materiales, más burdos. Quizás nos quedan algunos que son más útiles, pero de los más burdos, sin reprimirnos, sin nada, simplemente se fueron porque obtenemos un placer superior, que es en el de compartir amorosamente la conciencia de Krishna con los demás. Entonces, bueno, básicamente a eso
a mi charla. Espero que no haberlos perdido y hayan podido comprender el punto que quería tocar. Y bueno, les agradezco mucho a los que están ahí, a los que se tomaron el tiempo de escucharlo. Y bueno, espero que sigan bien en Conciencia de Krishna y bueno, que Krishna siempre esté con ustedes. Bueno,